hora abordamos un tema que nos debe preocupar a todos, y es que la OIT nos entregó un informe, bueno, a la Caja de Seguro Social, en donde nos confirma que para el año 2024 se podrían estar acabando las reservas del programa de invalidez, vejez y muerte. Para hablar de este tema a profundidad se encuentra ya con nosotros Ernesto Bazán, economista. ¿Qué tal? Bienvenido a Next Noticias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Señor Bazán, comencemos explicándole a un panameño promedio que de repente está escuchando en las noticias todos los días, se va a acabar la reserva para el 2024, el programa de invalidez, vejez y muerte ya no tiene dinero. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se le explica a esa persona que está en este momento cotizando que tal vez para el 2024 no pueda haber dinero para su jubilación? Sí, bueno, ¿cuál es el problema exactamente? Que hoy en día se pagan las pensiones de, digamos, en dos grupos. Hay dos grupos, se llaman subsistemas. El primer subsistema se denomina de beneficio definido y el segundo se denomina subsistema mixto. Y vamos a explicar eso un poquito. Cuando en el año 2005 salió la ley 51, entonces se dijo, bueno, señores, vamos a hacer una reforma. Los que tienen 35 años para arriba se van al subsistema de beneficio definido, ¿no? Se van para un lado y los que tienen menos de 35 años, los jóvenes que todavía no se han jubilado, porque solamente han pasado 15 años desde entonces, o ahí han pasado casi 17 años, ustedes se van al sistema mixto, ¿ok? Se dividió, digamos, a toda la población jubilable, se dividió en dos grupos. Entonces, en ese momento se cometió el error de quitarle el financiamiento, quitarle los fondos al subsistema de beneficio definido, porque ahí entró la mayor parte de personas, que son las personas que se están jubilando hoy día, se les asignó una reserva, pero no se les asignó nuevas cotizaciones. Entonces, de arranque, de inicio, ya teníamos un problema porque obviamente, si tú tienes una bolsa de dinero y en esa bolsa de dinero está saliendo dinero, saliendo dinero, saliendo dinero para pagar pensiones, pero no entra dinero por nuevas aportaciones, en algún momento se te va a acabar. Claro. Y ese es el problema, que se está acabando esa bolsa de dinero del sistema de beneficio definido en ese grupo que se está jubilando actualmente, se le va a acabar, digamos, el dinero que está en esa bolsa, que se denominan reservas, o podemos decir ahorros, algo así, eh, digamos, y eso se le estaría acabando en el año 2024. El otro grupo todavía no sufre el problema porque el otro grupo todavía son personas que tienen 50 o 51 o 52 años como máximo, ¿no? Entonces todavía no han entrado en la edad de jubilación, así que ellos todavía no tienen ese inconveniente. ¿Qué sucedería? Sucedería que se acabaría el dinero para pagar a los jubilados en el año 2024. Y ese es el problema. Ahora, ¿qué tan grave es esto? Bueno, es gravísimo porque según los cálculos de la OIT, que coincide con los cálculos que habían hecho los actuarios, existe una junta técnica actuarial que es independiente a la Caja de Seguro Social. Según los cálculos, ¿no? La cifra, o sea, el hueco que existe, el hueco financiero, podría estar en un rango, o sea, son varias decenas de miles de millones de dólares. Es decir, podemos estar hablando entre, en el mejor de los casos, 50.000 millones de dólares y en el peor de los casos, 80.000 millones de dólares, dependiendo de las tasas de rendimiento y los supuestos que hagamos, ¿no? O sea, entonces hay un hueco bastante grande, ¿no? Vamos a poner 70.000 millones de dólares, ¿no? Número supuesto. Tal vez sea un poco más, tal vez sea un poco menos, ¿ok? Pero es tan grande, o sea, eso más o menos es como el PIB de todo un año del país, es todo lo que el Wow. país produce en un año. Entonces, ese es el tamaño del hueco que existe y ese hueco se tiene que cubrir de alguna manera, ¿no? Eh, y eso va a implicar, pues, que el país tenga que tomar endeudamiento y ese endeudamiento nos puede poner en una situación en donde los que nos prestan dinero
nos vean como de alto riesgo por, digamos, el volumen de endeudamiento que estamos tomando para el tamaño del país. Y si nos perciben de alto riesgo, posiblemente nos pueden cortar las líneas de financiamiento. Y si no tenemos para financiarnos, entonces el país pues no va a tener tampoco, ya no solamente para pagar las pensiones, sino que no va a tener para pagar a los funcionarios públicos, a los médicos, a las enfermeras, a los policías, ya que, como sabemos, nuestro país tiene un déficit fiscal estructural, o sea, nuestros gastos son mayores que nuestros ingresos. Y si el país sobrevive, es gracias a la deuda que toma. El día que nos corten la deuda, entramos en un problema pues de casi explosión social. Claro, preocupante. Ahora, usted Entonces es acaba de gravísimo. mencionar de una manera muy simple lo que ha ocurrido en esta separación de subsistemas. Pero, ¿qué hacía que en ese momento esa fuera la mejor opción? Porque, como usted lo acaba de explicar, hay un fondo que se va a acabar porque no hay nuevos ingresos. ¿Por qué en ese momento era la mejor opción? Bueno, lo que pasa que la verdad ya se sabía que eso iba a pasar. O sea, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que eh, si tú tienes, como te decía, una bolsa de dinero, ¿no? Donde tú estás quitando billetes y no agregas billetes, en algún momento se va a acabar. Y Claro, se había calculado más o menos de 15 a 20 años en esa época, más o menos esto. Entonces, ¿qué pasó? En ese entonces, bueno, tú sabes que nuestra mentalidad lamentablemente es muy cortoplacista, ¿no? Vemos el presente, vemos el próximo año, los próximos 3 años, 5 años. Entonces, dentro de 15 años, bueno, ya se verá dentro de 15 años. Eso claro, es muy irresponsable porque eso le deja el problema a otra generación, claro. ¿no? Entonces, Era como no poner una podemos, o sea, curita en un nosotros, problema que era gigante. la generación actual, ¿no? La generación actual tiene que resolver ese problema de raíz. En ese momento había una oposición muy fuerte eh, en donde muchas veces se dice, no, lo que pasa es que quieren privatizar la caja de seguro social, ¿no? Y entonces ese es el típico argumento de oposición, que se oponen a todo, no a la privatización, entonces se oponen a cualquier tipo de reforma, ¿no? Nadie habla de privatización, pero se oponen a la privatización y entonces ponen muchos obstáculos y a veces esos obstáculos que son sociales, que son políticos, impiden que técnicamente se pueda armar una estructura, un diseño de un sistema de pensiones que sea sostenible en el tiempo. Claro, ahora vamos a eso. ¿Cuáles son las alternativas? Porque si bien los empresarios mencionan el tema de modificar las medidas paramétricas, tal vez los grupos sociales, como usted también menciona, piden que por favor no se toque el aumento por lo menos de los años para jubilarse. Entonces, ¿qué alternativa o qué soluciones se pueden brindar a este momento de crisis para este programa? Sí, gracias. Mira, yo te diría que primero que nada tenemos que tomar conciencia que las pensiones alguien las tiene que pagar. O sea, a veces las personas queremos, o sea, trabajar pocos años, cotizar poco y jubilarnos con la mejor pensión, ¿no? Y eso no se puede, porque el dinero no llueve del cielo. O sea, los fondos hay que conseguirlos y alguien tiene que pagarlos, ¿no? Entonces, primero tomar un grado de conciencia que si nosotros queremos tener una buena jubilación, tenemos que generar una bolsa de dinero más grande y llenarla más, ¿no? Y eso implica mayor cantidad de años de trabajo, mayores aportes, tanto del trabajador como también del empleador, de ambos, ¿no? El sacrificio viene de ambos lados. Entonces, eh, el asunto aquí es el siguiente. Sabemos que las pensiones en el mundo no son buenas, sobre todo en Latinoamérica, porque, o sea, a ver, por favor, no nos vamos a comparar con Noruega, con Dinamarca o con Francia, no nos vamos a comparar con esos países porque son realidades totalmente distintas y tienen unas tasas impositivas que son totalmente distintas a las de Panamá. Entonces, vamos a compararnos con los países cercanos, vamos a compararnos con Colombia, vamos a compararnos con Costa Rica, con República Dominicana,
¿no? Con países, con Ecuador, con países de la región, ¿sí? Y en Latinoamérica, las pensiones, o sea, son como el 30%, más o menos, ¿no? Ese es, digamos, el 30% del último salario. Eso se llama la tasa de reemplazo, ¿ok? Entonces, hay que tomar conciencia de eso. Ahora, nos hemos acostumbrado a jubilarnos con tasa de reemplazo del 60, 70% o más incluso, ¿no? Y que lo pague otro, y que otro pague la pensión. Entonces, aquí tenemos que primero tomar digamos, un acto de conciencia, y segundo, vamos a ver la solución. ¿Cuáles son las alternativas? Hay dos grandes alternativas, hay dos grandes modelos, y ninguno de esos se siguió en la reforma del 2015, perdón, del 2005. Cuando se hizo la reforma del 2005, se escogió un híbrido, ¿no? Que fue un híbrido, digamos, tan mal hecho, con el perdón de la expresión, ¿no? Que sabíamos que no iba a funcionar, ¿okay? Porque no era ni una cosa ni la otra. Pero en el mundo, los países que tienen sistemas de pensiones que funcionan bien, tienen dos tipos de sistemas de pensiones. El primer tipo se llama de beneficio definido, ¿ya? O de bolsa común, ¿ya? Que ese nosotros no lo tomamos como funciona en otros países. ¿Por qué? Porque nosotros a ese le quitamos los ingresos, entonces automáticamente pues sabemos que eso no va a funcionar, no es sostenible, no iba a funcionar en el largo plazo. Entonces, pero ese es el primer, digamos, tipo de pensión de sistema que hay, ¿no? Todos nosotros, los que cotizamos, nos descuentan a finales de mes, todos esos aportes van a una bolsa. Y esa bolsa, que digamos es alimentada por los aportes de los cotizantes, va pagando las pensiones de los jubilados actuales. Ese se llama sistema de reparto. Reparto se llama, vendría a ser una bolsa común. Todos los que aportan meten su dinero en esa bolsa y luego esa bolsa reparte entre todos los jubilados. Ese es el primer sistema de reparto. Esa es la primera alternativa. La segunda alternativa, que es el otro modelo, ¿no? Que nació en Chile hace como 40 años, se llama sistema de ahorro individual, en donde las personas, desde que empiezan su actividad laboral, se les activa una cuenta, que es una cuenta intangible, es una cuenta inembargable, es una cuenta de ahorro en la práctica. Cada vez que aportan las personas, entonces esa cuenta se alimenta y esa cuenta va generando rendimientos, ¿no? Y si los demás no quieren aportar, pues a una persona no le importa porque ella sí está aportando, ¿ok? Y la pensión de esa persona va a depender de cuánto aportó esa persona y de los rendimientos que obtuvo, digamos, esa cuenta, ¿no? Ese es un sistema, se llama sistema de capitalización individual o también sistema de ahorro individual. Ahí no hay ninguna bolsa común, ¿ok? Ese es el segundo sistema. Esos son los dos grandes sistemas, las dos grandes alternativas. Ahora, en cualquiera de las dos alternativas que pueda escoger el país, siempre tiene que haber lo que se llama una pensión mínima, o sea, por un objetivo solidario, ¿no? Una pensión mínima. Entonces, nosotros tenemos actualmente un programa que es 120 a los 65, ¿no? Entonces, es más o menos algo así, ¿no? O sea, las personas, digamos que no aportaron, reciben una pensión mínima, pero tiene que ser mínima, tiene que ser bien estructurada para que no lo reciban todos, sino solo los que la necesitan. Y no puede ser muy alta esa pensión, porque si esa pensión se pone alta, la pensión mínima es muy alta, descapitaliza al país, por un lado, y por otro lado, incentiva a que las personas no coticen. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿para qué voy a cotizar? Claro, Si igual me van a dar la pensión mínima, ¿no? Entonces entra, tú sabes, la viveza. claro. Por eso, no debe ser solamente para aquellas personas muy desfavorecidas, ¿no? Y para un grupo que ojalá pues termine siendo muy reducido, ¿no? Para que no estén totalmente abandonados, ¿ok? Entonces, se pone esa franja base
y a partir de ahí las pensiones se otorgan por la capitalización individual, que es el sistema de ahorro individual, o por el sistema de reparto, que es la bolsa común. Pero ¿qué pasa? Nos enfrentamos a dos problemas. ¿Ya? Eso hay que decirlo, porque, digamos, muchos de nosotros hubiésemos querido que en el año 2005 nos adviertan de ciertas circunstancias. ¿Y qué es lo que sucede? La primera circunstancia se llama envejecimiento, ¿no? Envejecimiento. Envejecimiento es un concepto que no quisiera que se interprete como un concepto peyorativo. Envejecimiento significa, es un término técnico, ¿no? Que se usa para indicar que el porcentaje de personas, ¿no? de 50 años en adelante, la proporción es cada vez mayor. O sea, en el mercado laboral cada vez tenemos una proporción de personas mayores de 50 que es cada vez mayor. Realmente es mayores de 40. ¿No? Ese es el envejecimiento. Entonces, ese es digamos, es una naturaleza. Lo que pasa es que la medicina, la ciencia ha avanzado mucho, Claro. las personas estamos viviendo más, ¿no? Claro. Entonces, antes, a los 65 años ya, pues, o sea, estaban, que se iban a descansar a la casa, y hoy día hay gente a los 65 años que realmente está enterita y que quiere seguir trabajando. Entonces, eso ha favorecido al envejecimiento. Ese es un fenómeno que para mí es positivo, es tremendamente positivo poder aprovechar la experiencia de personas en el mercado laboral y seguirlas teniendo con nosotros. Eso en primer lugar. El segundo fenómeno que tenemos, con el que tenemos que combatir, es la informalidad. Claro. ¿Ya? Es decir, la gente no quiere cotizar. En parte, en Panamá, porque le han perdido la fe, le han perdido la esperanza Claro. al sistema de pensiones, ¿no? Claro, es que lo que estamos cotizando en este momento tal vez dirían, ¿qué negocio es invertir en una empresa, por llamarlo así, metafóricamente, en la que sabemos que no tenemos asegurado ni siquiera esa jubilación que estamos pagando? Claro. O sea, imagínate, los jóvenes de hoy en día no van a querer decir, bueno, yo no quiero estar aportando para que dentro de 30 años me digan, como están diciendo ahora, que en 2 años se acaban los fondos para pagar las pensiones. Claro. ¿No? Entonces ellos no quieren entrar en eso, entonces le han perdido la esperanza, han perdido la fe, ha perdido credibilidad el sistema de pensiones. Entonces, ¿qué dicen? No cotizo, ¿no? Y otro, la tecnología nos ha llevado también a eso, ¿no? Mucha gente trabaja desde la casa, trabaja para varios empleadores al mismo tiempo, Claro. ¿no? Trabaja para otros países, entonces ahí obviamente no hay cotización porque el trabajo es online. Entonces todo eso lleva a que el sistema nos pone un reto adicional en cualquiera de los dos sistemas, pero es más grave en el sistema de reparto. Porque si nos vamos por el sistema de reparto, digamos, esa bolsa común en donde se aporta dinero para que este dinero pague las pensiones, va a tener cada vez menos aportes. Claro. Cada vez menos aportes, ¿no? Claro. Por ese problema de la informalidad, ¿no? Entonces, eso inclina la balanza a que un sistema más sostenible sea un sistema de ahorro individual, ¿no? Y además permite recuperar la credibilidad, porque la gente dice, bueno, yo tengo, digamos, mis aportes están en una cuenta, ¿no? Okay. Y para redondear eso, yo sugeriría, y soy de los que propone, que exista un nuevo administrador de pensiones. Actualmente el administrador de las pensiones es la Caja de Seguro Social. ¿Okay? Y yo pienso que tiene que haber una Caja Nacional de Pensiones que solamente se encargue de las pensiones. Ahora, cualquier decisión la Caja que de Seguro tomemos... Social tiene un mundo de problemas. Totalmente, o sea, señor Bazán. Y en este momento, cualquiera la decisión que tomemos implicaría una decisión política también. El director de la Caja de Seguro Social ha mencionado que está esperando en este momento entonces esta comprobante de lo que hizo el informe de la OIT, y también está esperando soluciones por parte de la OIT, porque sigue en pausa el diálogo por la Caja de Seguro Social mientras tanto. ¿Cree que hace falta eso o es un tema de coraje político? Sí, no encuentro mucha, digamos, mucha lógica en el argumento del director de la Caja de Seguro Social,
Porque yo he leído el informe de la OIT y el informe es claro y es contundente y eso no necesita ninguna explicación adicional. No necesita. Qué vergüenza para el país estar pidiendo explicaciones a que sustenten algo que ya está en un informe y está sumamente claro. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el gobierno está para gobernar y gobernar implica tomar decisiones. Y eso es exactamente lo que no se está haciendo en las actuales circunstancias. No se están tomando decisiones y eso es lo que espera la ciudadanía. Para eso eligió a un gobierno y ese gobierno nombró, responsables en las entidades, como Claro. el director de la Caja de Seguro Social o los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, que tienen que estar tomando decisiones. Ahí está. O Muchas sea, gracias. Sí, las mesas de diálogo es simplemente para dar ideas, claro. pero la mesa de diálogo no puede ser y no debería ser quien decide. Claro. Quien tiene que decidir sobre el diseño de un nuevo sistema de pensiones es la autoridad. Y nos guste o no nos guste, es la administración de gobierno. Ahí está. Señor Para eso Bazán, fueron elegidos. exactamente. Señor Bazán, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Gracias a ustedes. El economista Ernesto Bazán, pues explicándonos todo el contexto alrededor de este programa de invalidez, vejez y muerte y lo grave que es la situación en este momento.